Oseas, capítulos del 5 al 10. Voy a tratar de hacer un pequeño resumen de cada capítulo. Vamos al capítulo 5, ¿sí? Abra su Biblia en Oseas 5. Como todos los capítulos de Oseas, o la mayoría, son muy duros. Habla en contra de Israel, de su hipocresía, de su idolatría. Y esto nos muestra que Dios es un Dios enérgico, estricto. Sí, es un Dios de misericordia y de amor, paciente. Pero Israel había dado la espalda a Dios por muchos, muchos años, ¿no? Y todavía estas profecías eran también un llamado al arrepentimiento, lo cual pues Israel nunca lo tomó, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con el verso 1. El verso 1 dice: sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Fíjense cómo en varios capítulos el juicio va contra los sacerdotes, ya que el sacerdote era el que enseñaba la palabra de Dios al pueblo. Y si un sacerdote era corrupto y no enseñaba correctamente la palabra de Dios, provocaba la destrucción del pueblo. Así que es muy importante que los líderes espirituales estén preparados y sepamos predicar la palabra para que Dios no reprenda al pueblo, ¿no? Por causa de los sacerdotes vino también este castigo a Israel. Dice el verso 1: sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. También los líderes políticos, ¿no? Los líderes que están al frente de la nación también son culpables. En el verso 4 dice: no piensan en convertirse a su Dios. Ellos no pensaban en eso, ¿no? Porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La fornicación es a la que se refiere, no tan solo es física, sino espiritual, porque el tener ídolos es como una fornicación espiritual para Dios. Así como este libro está Gomer, la esposa de Oseas, que le era infiel a Oseas. Lo mismo es una persona que le es infiel a Dios. Dios permanece fiel, pero esa persona va tras la soberbia, va tras la idolatría, pues es una fornicación espiritual, es lo que nos enseña Oseas. De los versos del 10 al 13, Israel y Judá buscan ayuda del hombre. Dice el verso 13: irán entonces Efraín a Asiria y enviará el rey Jarab, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. O sea, Israel fue tan necio que en vez de confiar en Dios, confió en Asiria, confió en el hombre. Y de los versos 14 al 15 se nos muestra el juicio de Dios y la meta que hay detrás de este juicio, porque Dios no los enjuició para destruirlos. Dios los enjuició para que regresaran a Él. Dice el verso 15 al final: en su angustia me buscarán. Esa era la meta de Dios, no destruirlos, sino acercarlos. Vamos al capítulo 6. En el capítulo 6 es un llamado para regresar a Jehová. Empieza muy hermosamente. El verso 1 dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Oseas ora con el corazón correcto ante la respuesta de este castigo de Dios. Es decir, en vez de estar resentido con Dios, en vez de decir ¿por qué Dios? Y argumentar contra Dios, esta es una oración de confianza en el amor de Dios. Es como un niño cuando es castigado, cuando es corregido. Un niño rebelde reclama y pelea, pero un niño o un hijo que sabe que su padre o su madre es amor, agradecerá, aunque por dentro le duela, como Oseas. Él está orando. Dice el verso 2: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Obviamente hace una referencia a la resurrección de Cristo. Pero Él nos está diciendo, o sea, está diciendo, hay que tener confianza en el poder y en el amor de Dios, aunque somos castigados. Vamos al capítulo 7. Capítulo 7, en el capítulo 7 Dios compara los pecados de Israel con 3 cosas: con un horno, con un pan mal cocido y con una paloma. O sea, 7, ¿sí? Estamos en Oseas 7 ya. Vamos al verso 4. Dice: todos ellos son adúlteros, son como un horno encendido por el hornero. Israel está aquí, Dios lo está
está usando esta figura para decir cómo Israel era inflamado por ese fuego de idolatría, esas brasas de fuego que lo hacían pecar, ¿no? Son como adúlteros, dice, como horno encendido. En el verso 8 dice, Efraín fue torta no volteada. Es decir, es la idea de una torta, de un pan a medio hornear, ¿no? O sea, que estaba horneado por un lado, pero por el otro no. Ese era su corazón dividido, era tibio, estaba a medias. Y en el verso 11, Efraín es mostrado como una paloma incauta. Dice verso 11, Efraín, como paloma incauta, sin entendimiento, llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Ahora Israel aquí se ve como un ave que se la pasa volando, confundida, sin dirección. Dice el Señor, tendré sobre ellos mi red. Qué duro, ¿no? Qué duro. Y si ustedes lo ven bien, pues son estas tres imágenes, un horno, un pan medio cocido y una paloma sin dirección. Así son aquellos que se separan de Dios, que pecan y se olvidan de Dios. Oseas 8, vamos al capítulo 8. Aquí en el capítulo 8 hay una reprensión por la idolatría de Israel. Dice el verso 5, tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Y más adelantito dice en el verso 5, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Israel hizo ídolos muy hermosos, de plata, de oro, pero esos no iban a permanecer. Dios los iba a destruir, los iba a hacer pedazos. Verso 7 dice, porque sembraron viento y torbellino segarán. Perdón, porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere extraños la comerán. Es decir, que lo que Israel había sembrado iba a cosechar, ¿no? Porque pudiera ser que el juicio de Dios era muy duro. No, no era así. Estaban cosechando lo que habían sembrado. En el verso 11 dice, porque multiplicó Efraín altares para pecar. O sea, no hicieron altares para Dios, hicieron altares para pecar. Y en el verso 12, si quiere ver en el verso 12, vamos en el capítulo 8, es duro este verso porque dice, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Qué duro, hermano, ¿no? Qué duro tener este libro, tener las grandezas de la ley de Dios. Y para mucha gente es algo extraño. Muchos cristianos es algo raro. O sea, leer la Biblia es algo extraño. Bueno, al pueblo de Israel le pasó eso también por su pecado. Cuando hay pecado, es extraño la palabra de Dios. En el verso 14 vuelve a decir, olvidó pues Israel a su Hacedor y edificó templos. Idólatras, se volvieron idólatras, sirvieron a dioses paganos. Del capítulo 9, vamos al capítulo 9 de Oseas, hay un castigo, o se anuncia un castigo de la persistente infidelidad de Israel. Israel estaba terco, ¿no? Primero empieza diciendo que la buena vida de Israel se iba a terminar. Aparentemente, cuando Oseas trae esta profecía del capítulo 9, las cosas no iban tan mal para Israel, ¿no? Y a veces eso nos confunde. Si estamos bien, Dios nos está bendiciendo, ¿no? Así como que todo va bien. No, no necesariamente, ¿no? Entonces aquí Oseas le dice en el verso 1, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Ya ve que en este libro la palabra fornicación o la palabra infidelidad es muy repetida por lo mismo, porque está en un contexto de la historia de Oseas, que se casó con una prostituta, ¿no? Para Dios el pecar, el estar fuera de su camino es eso, es infidelidad. Así que cuando Oseas trae esta profecía, él les dice, no se confíen, que las cosas están bien, no te alegres. Versículos del 5 al 9, él les profetiza que viene un castigo y serán exiliados, ¿no? Porque dice el verso 6, dice, Egipto los recogerá. Es decir, van a ser exiliados, no se alegren, arrepiéntanse, ¿no? Versos del 10 al 14,
hay una profecía dura, ¿no? Donde dice que Dios va a enviar esterilidad y duelo. El verso 11 está durísimo. Dice, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. En contraste con las promesas anteriores donde Dios les dice a Israel que iban a prosperar, a ser bendecidos, ahora les dice, no habrá nacimientos. Les quitaré a todo eso. Y de los versos del 15 al 17 dice que Dios va a enviar sequedad. Acuérdense, Dios está previniéndoles. Estas profecías son para que se arrepientan. Sin embargo, no escucharon. Y por último vamos al capítulo 10. Capítulo 10. En el capítulo 10 vamos a ver que Oseas inicia comparando a Israel con una viña frondosa. Dice el verso 1, Israel es una frondosa viña. Eso está muy bonito. Pero lo que sigue, que da abundante fruto para sí mismo. Eso es lo feo. O sea, Dios bendijo a Israel con mucha bendición material, prosperidad, pero todo ese fruto se lo quedó para él. No honró a Dios, sino que multiplicó sus altares, fue idólatra. Muchas veces cuando Dios nos bendice, nosotros hacemos lo mismo, nos quedamos con esa bendición y no honramos al Dios que nos ha bendecido. Dice el verso 2, está dividido su corazón. Así como un cónyuge infiel que dice amar a su esposo, a su esposa, pero está viviendo una mentira porque tiene otra relación, así también el pueblo de Israel estaba dividido. Versos del 3 al 8 se nos dice que el trono de Israel está vacío, obviamente por su pecado. Iba a tomar otro rey fuera, externo, iba a tomar el trono de Israel. Versos del 9 al 11, Dios le dice a Israel que vean su pecado y se sujeten a su castigo. Dios es justo, hermanos. Él no va a corregir nada en alguien o en alguna persona si no hay una razón. Verso 12, Dios le dice a Israel que haga barbecho en su corazón. No sé si lo leyó ese verso 12. Dice en una parte, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Es decir, esa tierra dura, está hablando, ¿no? Que es una viña que fue plantada y prosperó. Bueno, la misma figura la está usando. Y el barbecho es pues estar golpeando esa tierra dura que no ha sido usada para sembrar. Entonces es dura, es testaruda, se resiste a la semilla. Hagan barbecho, ¿verdad? Porque es tiempo de buscar a Jehová. Y termina en los versos 13 al 15, donde Dios les dice a Israel el terrible resultado de resistirse. Bueno, pues todo esto es los capítulos del 5 al 10 de Oseas. Lo que aprendemos de estos capítulos es de que Dios es justo, hermanos, Dios es misericordioso. Aprovechemos este tiempo de gracia, ahora que tenemos a Cristo como nuestro intercesor, nuestro camino. No nos olvidemos de él. O sea, muchas veces tenemos que pasar por situaciones difíciles para regresar a Dios. Pues no es necesario. Podemos hacerlo ahora mismo y no esperar un juicio, una situación difícil para nuestra vida. Dios es misericordia, Dios es bondad, así que volvamos a Cristo.